Cartas de control por variable, elaborado por el profesor Hugo Bianco Dugarte, profesor de las cátedras de Técnico Superior Agroindustrial e Ingeniería Agroindustrial de la asignatura Control de Calidad de Alimentos, perteneciente a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Contenido. Vamos a hablar un poco de calidad, qué es una gráfica de control, las causas de variación de un proceso, diferencia entre un proceso estable e inestable, tipos de cartas de control, elementos de una gráfica de control, interpretación de una carta de control de medias y rango, que es el ejemplo que vamos a desarrollar, patrones de comportamiento de una carta de control y cómo elaborar una carta de control de medias y rango. Cuando hablamos un poco de la historia de la calidad, vamos a estar hablando de una época un poco más reciente para nosotros, década de los 20, 40 y 80. En la década de los 20 hablábamos de inspección, un aspecto llamado a lo que era relacionado con la distribución. Luego, en el proceso de fabricación, se basaban los controles, valga la redundancia, referida a control de proceso. Si observamos que esta es en la década de los 40, esto incluye en la época donde se desarrolla la Segunda y Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que fue una época donde las universidades y la industria militar se unieron para tener el control del proceso, porque no se podían dar el lujo, por ejemplo, de un avión es caerse por un desperfecto, o un alimento, en el caso que nos amerita llegar a una mala calidad consumido para ser consumido por los oficiales o tropas. En la década de los 80 hablábamos de diseño para la calidad. En este diseño para la calidad, si vamos un poco a una fecha más cercana a nosotros, en el año 84 surge lo que se llama ISO 9000 y también filosofía de calidad, como lo que está representada por la filosofía llamada 6 Sigma. Ya viendo un poco, cuando hablamos llegó del siglo XX, aunque ya estamos en el XXI, en aquel momento se hablaba de control de calidad, planeación de la calidad, mejoramiento continuo de la calidad, prevención de defectos, control estadístico de procesos, donde está el tema que a nosotros nos interesa en este momento, certificación de proveedores, ciclos de calidad, aseguramiento de la calidad, comparación competitiva, entre otras. Tendencia de la calidad. Cuando vemos el modelo del iceberg de costo de la calidad, un iceberg todos lo conocemos, tiene una parte visible, evidente, y si lo vemos o lo reflejamos en los aspectos relacionados al costo, está regido entre otros por errores, trabajos repetidos, inspecciones, horas extraordinarias, desechos, defectos, y es la parte evidente. Ahora la parte oculta o menos evidente, observamos que vamos a tener gastos por desplazamientos innecesarios, concesión y devoluciones de cliente, insatisfacción del cliente, coste de entrega urgente, repetición de la información, pérdida en los negocios, exceso de inventario, fallo en los equipos, duplicación de esfuerzos, quejas, confusión, baja en la moral. Todo esto aumenta los costos de la calidad. Cuando vamos a hablar de calidad en la producción, vamos a verlo como un proceso. Control de proceso, proceso como tal y el producto que obtenemos. En ello intervienen varias variables, como son el personal, equipos, métodos y materiales utilizados. Y todo ello requiere un control del producto o va a estar reflejado por el control del producto. La gráfica de control, como tal, por su sigla GC, fue diseñada por Sherhard en el año de 1924. Ellos trabajaban en Western Electronics, que reflejaban en una gráfica de control no es más que una representación gráfica de una variable en función de una media o una línea central, que puede ser la media, los rangos de versión estándar de varianza, eso lo vamos a discutir más adelante, y dos límites de control, uno superior y el otro inferior. El propósito de ella es eliminar una variación anormal
distinguiendo de las variaciones debidas a causas asignables, que es de aquellas debidas a causa del azar. ¿Qué quiere decir esto? Las causas asignables o atribuibles. Al encontrar una causa asignable, estamos hablando de que posiblemente tendríamos un proceso fuera de control estadístico. ¿Cuál es el objetivo de la gráfica de control? 3 objetivos: evaluar, controlar y mejorar. ¿A quién? Al proceso. Retomamos que habíamos hablado o mencionado anteriormente las causas de las variaciones en las gráficas de control, y hablamos de dos causas: unas comunes o fortuitas, o en sistemas comunes de causas, y las especiales o atribuibles, que es una situación en particular. Cuando hablamos de la primera, hablamos de un diseño deficiente, materiales inadecuados, mala iluminación, etc. Si hablamos de causas especiales o atribuibles, tenemos el desajuste de una máquina, métodos ligeramente alterados, diferencias entre trabajadores, etc. Recordemos, si nos referimos a este último punto, la diferencia entre trabajadores, hay personas que tienen mayor habilidad en hacer una misma tarea a un tiempo menor que otros. Causas comunes. Están originadas por muchas fuentes de poca importancia. Tienen carácter permanente, o sea que siempre van a estar presentes. Dan lugar a distribuciones estables y por lo tanto previsibles. Quiere decir que si hablamos de una distribución tipo campana de Gauss, nuestras medias, medianas, inclusive hasta la moda, podría ser muy similares en el proceso. Son las únicas presentes cuando el proceso está bajo control estadístico, sumamente importante de tener en cuenta. ¿Sí? Cuando hablamos que un proceso está bajo control estadístico, estamos haciendo referencia a que está regido por causas comunes, y su corrección exige actuación a nivel de la dirección. Cuando hablamos de causas especiales o atribuibles, está originada por pocas fuentes individuales pero importantes, tienen un carácter puntual e irregular, o sea, ocurre en un momento dado, modifican la distribución de la producción. Quiere decir eso, que la distribución de nuestro proceso no van a ser iguales, y el proceso es imprevisible. A su vez, determinan que el proceso está fuera de control estadístico. Sumamente importante tener en cuenta esto. Cuando hablamos de un proceso está fuera de control estadístico, estamos haciendo referencia automáticamente a que está regido por causas especiales y se corrige mediante actuación local. Diferencia entre un proceso estable e inestable. El proceso estable está sujeto a causas comunes de variación, ya lo hemos hecho la referencia anteriormente. Puede existir variaciones y es por causas especiales. Las variaciones son despreciables. ¿Qué estamos hablando de despreciables? Pues son sistemas constantes de causa. Es decir, en ellas actúa el azar. Cuando hablamos de un proceso inestable, está sujeto a causa de variaciones atribuibles. Tenemos un culpable. No tiene necesariamente grandes variaciones, sin embargo, no es predecible. No podemos predecir en un momento dado, mañana me va a fallar la máquina. No. Y el mejoramiento se logra con el personal del área, una actuación local. Si hablamos de los tipos de grafía de control, vamos a tener dos grandes tipos, pero el tipo de grafía de control va a depender de los datos que tengamos. Si nuestros datos son discretos o si nuestros datos son continuos. Si nuestros datos son discretos, vamos a tener carta de control por atributo. Si nuestros datos son continuos, vamos a tener carta de control por variable. Las cartas de control por atributo, aunque no es objetivo del tema, voy a hacer referencia a que se elaboran con aquellos datos que no poseen una medición en una escala continua. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una lata de cualquier alimento que esté golpeada, no podemos medir el grado del golpe, decimos está golpeada. Si agarro otra lata y también está golpeada, son dos latas golpeadas, pero no podemos medir el grado del golpe que está recibiendo. Pero cuando hablamos de datos continuos, estamos haciendo referencia que puede ser al contenido neto de un empaque, por ejemplo, 1 kilogramo de harina precocida de maíz, medicionar